Buenos días, amigos, amigas, estimados socios del club, invitados. En nombre del Rotary Club de Buenos Aires, les doy la bienvenida a nuestra segunda reunión de este periodo y los invito al saludo a las banderas. A nuestra bandera argentina, a la bandera de la ciudad de Buenos Aires y a la bandera rotaria. Muchas gracias. Podemos tomar asiento. Hola, buenas tardes, señoras, señores, invitados especiales, amigos rotarios, muy buenos días. Preside la reunión del 13 de julio, bajo el formato dual, el doctor Jorge Grimpel. Lo acompañamos en esta mesa cabecera, el orador de la fecha, el doctor Enrique Siwach, a quien le damos una muy cordial bienvenida. Él nos hablará sobre el programa para la Argentina 2024. El orador será presentado y entrevistado por la periodista Clara Mariño, quien también coordinará las preguntas que se le formulen. Le recordamos a los consocios que podrán hacer llegar sus preguntas a través del WhatsApp del club 5491124649631. Acompañamos asimismo al señor presidente sentados en la mesa cabecera, los expresidentes de nuestro club, Enrique Brown Estugamú y Juan Llamazares. Los consocios, Eduardo Moore, Sergio Huitis, Carlos Fix, José Ciaba Serrate, Federico Beco, Rodolfo Canese Méndez, Daniel Llambías, Luis Curuchet, Augusto Dalget, Bernardo Turjansky y Carlos Grimaldi. Especialmente invitados nos acompaña el señor Pablo Perrino, invitado por Juan Carlos Casañe, Diego Ranea, invitado por Marcos Pesajevich, Juan Manuel Casas, invitado por Federico Carenzo, y Carlos Pache, invitado por Jorge González. Un aplauso, por favor. Al término de la reunión, haremos la entrega de los premios Paul Harris. El próximo miércoles 20 de julio ocupará esta tribuna Ricardo López Murphy, quien nos hablará sobre el desafío republicano. Y hablando de desafío republicano, hoy se cumplen 49 años de un gobierno que duró 49 días, el de Cámpora. Comentarios al margen. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos y sean muy bienvenidos a Rotary Club de Buenos Aires. Hola, buenas tardes. Nuestro orador de hoy, Enrique Siwach, es consultor, escritor y periodista. Actualmente es director ejecutivo del IERAL, de la Fundación Mediterránea. Fue director del Banco Central de la República Argentina, miembro del Comité de Política Monetaria y miembro de la Comisión de Innovación Financiera de esta entidad. Es asesor económico de empresas nacionales e internacionales, ex vicepresidente del Banco Nación y ex economista jefe de FIEL. Ha sido profesor de la Cátedra Política Económica en la UBA y profesor de macroeconomía en el ITBA. Entre sus libros más destacados figuran La eterna novela argentina, Historia de un suicidio y La trampa populista. Enrique, es un gusto escucharte. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Muy honrado y muy honrado también que me haya presentado Clara. Clara Mariño, por si no lo saben, es la responsable de mi introducción a los medios de comunicación, así que
cuando me vean en algún medio de comunicación y estén insultando la pantalla, la culpa es de Clara. Bueno, afortunadamente elegí un tema que nos alejara de la coyuntura. Si quieren saber cómo está el dólar, le preguntan a Pepe o a algún otro que esté aquí en la mesa. Pero lamentablemente la coyuntura ratifica por qué elegí este tema, digamos, ¿no? Porque Argentina está inmersa en una gran crisis de largo plazo, en donde las coyunturas lo único que hacen es digamos, reiterarse sistemáticamente en una especie de círculo, del cual nos cuesta salir porque claramente estamos negando las reformas de fondo y seguimos tratando de eludirlas, digamos, ¿no? Pensando que eso trae costos y resulta que los costos son hacerlas, digamos, ¿no? Así que es un enfoque medio raro que tenemos porque no hacemos las reformas pensando en los costos que significan y pagamos los costos de no hacerlas, digamos, ¿no? Que son mayores, por supuesto. Como ustedes saben también, y si no lo saben se los cuento, recién Clara mencionaba mi nuevo rol en el IERAL con Carlos Melconian, que es el presidente, y otro equipo de gente, nos unimos al equipo técnico del IERAL de la Fundación Mediterránea, con vistas a armar un programa para el 2024, un programa que es apartidario en términos de que obviamente el IERAL y la Fundación son apartidarios, pero es un programa cuyo rumbo, cuyo norte finalmente es compatible solamente con algunos, digamos, no va a ser compatible con cualquiera, digamos, ni nosotros tampoco somos compatibles con cualquiera, pero de todas maneras no somos un instituto partidario ni un equipo de investigación partidario. Si alguna cosa hemos aprendido, algunos de nosotros en el paso por la función pública, es que primero, sin un acuerdo de la política es imposible hacer cosas. Segundo, hace falta un programa integral, y ahora voy a explicar por qué tiene que ser integral. Tercero, y no menor, hace falta un equipo. Y cuarto, y no menor todavía, para el caso argentino, hace falta capacidad de gestión. Sí, lamentablemente el Estado argentino, en muchas de las áreas donde le toca gestionar, ha sido, bueno, si alguna vez tuvo una burocracia eficiente, ha sido desmantelada, con honrosas excepciones. Entonces, no es solamente pensar en el rol del Estado, es pensar que hay que usar instrumentos poco intensivos en Estado, porque, para decirlo con mucha franqueza, el Estado tal como se define en la política económica no existe. El Estado argentino tal como se define en la política económica respecto de los que hacen lo que hay que hacer, los que hacen, los que tocan el timbre, los que le traen el café, etcétera, no existe. Entonces, cuando a mí me dicen usar apotegma, o no sé cómo se llama, tanto Estado como sea necesario y tanto mercado como sea posible, eso solo es cierto si no tuviera un Estado que pudiera ser necesario, digamos, ¿no? Pero resulta que hay que primero reconstruir el Estado para después decir si ese Estado es necesario. Hecha esta introducción, voy a rápidamente plantear por qué hace falta un programa integral. Bueno, primero desde la macro, ¿no? Es decir, la macro argentina ha desarrollado o mejor dicho, la sociedad argentina ha desarrollado un esquema de gasto público que es impagable, y como es impagable, se armó un sistema impositivo imposible. Y como el sistema impositivo es imposible y el gasto público es impagable, terminamos con este esquema de financiarlo con deuda o con inflación, dependiendo del momento, hasta que simplemente se termina financiando con inflación, porque la deuda tiene un límite. Pero claro, para pasar a un gasto público pagable, hay que hacer una reforma de fondo. Si no alcanza con, no sé, sentarse sobre la caja y decir, bueno, che, este mes pagamos solamente lo que entra y el mes que viene vemos lo que hacemos, etcétera, porque eso dura poco. Dura, pero dura poco. Y como dura poco, al final del día estamos de nuevo en el mismo lugar. Dicho esto, entonces, hay que hacer tres tipos de reformas, ¿no? La reforma macro, que implica la reforma fiscal, la monetaria y la cambiaria. Una reforma del Estado,
que implica volver a poner al Estado en capacidad de gestionar de la manera más eficiente posible y con la menor cantidad de gente posible. Y un bloque de rearmar el sector privado, digamos, ¿no? Es decir, Argentina ha destruido el mercado en el sentido amplio, incluyendo la falta de competencia, digamos, ¿no? Y la falta de precios, la falta de las cosas más elementales. O sea, yo siempre uso el mismo ejemplo, pero a mí me parece, dicen que no hay que cambiar de chiste sino de auditorio, ¿no? Cuando uno agarra un libro de tenis o de golf, el autor presupone que uno ya sabe caminar, correr, que tiene las habilidades mínimas para obtener una raqueta en la mano o un palo de golf en la mano. Es decir, no le dice, bueno, ahora mueva el pie derecho, ahora mueva el pie izquierdo, ahora junte las manos. O sea, eso está sobreentendido, digamos, ¿no? En la Argentina, cuando uno se pone a discutir economía, no hay nada sobreentendido, ¿no? Si estamos discutiendo la existencia de precios, ¿no? Estamos discutiendo la existencia de mercado, estamos discutiendo cosas que no se pueden discutir en el siglo XXI, que, bueno, no se pueden discutir tampoco en el siglo XX, pero estamos acá, digamos, ¿no? Es decir, esa discusión que resulta absurda, pero o sea, uno se cansa de escucharse diciendo esto, pero dice, bueno, pero lamentablemente estamos discutiendo estas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué implica una reforma fiscal? Bueno, básicamente tener equilibrio fiscal como mínimo. Ahora, estamos en un problema porque si yo le pregunto a cada uno de ustedes si siente que la presión impositiva que reciben es muy fuerte, estoy seguro que van a decir que sí. Sector donde se metan me van a contestar que sí. Ahora, tenemos que hacer equilibrio fiscal bajando impuestos. No es fácil, digamos, ¿no? Tenemos que hacer equilibrio fiscal bajando impuestos, lo cual implica que hay que hacer la reforma del gasto. Ahora, cuando uno mira el gasto tiene metido adentro, voy a hablar del gasto nacional, para empezar, casi 40 y pico % de pago de jubilaciones, digamos, ¿no? Y el otro pago un 30 y pico entre salarios y otros gastos, con lo cual dice, bueno, muy bien, hay que reformar el gasto y ¿dónde? Y cuando uno se mete en las provincias, la cuestión es peor, ¿no? Mucho peor. Le doy el dato nada más que la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires solo tiene 5% de su presupuesto para destinarle a algo que no sea pagar salarios o jubilación. O sea, de cada 100 pesos que recauda, que cada 100 pesos que gasta, tiene que destinarle 95 pesos a la caja de corriente, digamos, ¿no? Y uno dice, che, pero y la ruta, y che, pero hace falta tal cosa. Entonces, claro, si uno se frente a eso, y la prioridad del equilibrio fiscal, nosotros le decimos, tiene pocas balas de plata, hay pocas balas para tirar. Hay que elegir instrumentos muy, muy eficientes, que cumplan el rol que se necesita, pero teniendo en cuenta que la prioridad es el equilibrio fiscal. Después, cuando nos preguntan, vamos a entrar en los detalles, pero ¿por qué la prioridad es el equilibrio fiscal? Porque si no hay equilibrio fiscal, no podemos tener un banco central que pueda hacer política monetaria. Y si no tenemos un banco central que pueda hacer política monetaria, no podemos funcionar, ¿no? Es decir, déjenme meterme un segundo en la coyuntura para que entendamos de qué estamos hablando. Hoy tenemos un banco central que no puede hacer política monetaria porque tiene que financiar al gobierno, al tesoro, y no puede hacer política cambiaria porque no tiene reservas. Las dos cosas que tiene ese banco central no las puede hacer. Y tenemos un tesoro que no puede endeudarse, con lo cual tampoco puede hacer la política fiscal que se necesita en cada momento. No tenemos política fiscal, no tenemos política monetaria, no tenemos política cambiaria. Digamos, de casualidad estamos bien acá. Solo de casualidad esto está más o menos funcionando, con todo lo que eso significa hoy. De manera tal de que primero venimos por ahí, después entro en los detalles. La otra cuestión es la reforma integral, que tiene hoy, a mi juicio, dos cuestiones muy subestimadas en Argentina, muy subestimadas. Una de ellas es la infraestructura.
yo me canso de escuchar, como ustedes también, a muchos funcionarios, economistas, políticos, que dicen, y si nosotros podemos exportar 100.000 millones de dólares, entonces claro, nos sobran dólares, y como nos sobran dólares de ahí, se acabaron los problemas de Argentina. Ahora, para exportar 100.000 millones de dólares en cantidades, no en el precio, obviamente los precios no los fijamos nosotros, no tenemos infraestructura. No tenemos hidrovía, no tenemos puertos, no tenemos trenes, no tenemos caminos rurales, no tenemos nada. Cuando uno revisa las obras públicas de Argentina, las obras públicas es un presidente, digamos, inaugurando pavimentos. Yo siempre recuerdo una obra pública, yo hacía siempre ese ejemplo, miren, pensemos en una obra pública que se planeó en la década del 60 y se terminó en el, creo que era el 2006, ahora ya, pero pongámosle en el 2006. Si uno dice, una obra que se planeó en la década del 60 y se terminó en el 2006, imagínatela, ¿qué es la represa de Asuán? ¿Qué sé yo? Debe ser la red de trenes más importante del mundo, los túneles por los Alpes, debe ser una cosa impresionante. Es la autopista Córdoba-Buenos Aires. O sea, asfalto, digamos, un poco de, con todo respeto a los ingenieros de caminos, que a lo mejor es alguno por acá, pero es de una aplanadora, asfalto, una expropiación de tierra, pasarle una aplanadora, poner asfalto y terminarla. Se planificó en la década del 60, se terminó en el 2006, el último tramo que era Córdoba, Rosario, algún pedazo de Córdoba Rosario, ya no me acuerdo. O sea, esa es la Argentina. Entonces, hoy estamos con el principal conducto o el principal transmisor de las exportaciones argentinas en el limbo, que es la hidrovía. Estamos a punto de perder la posibilidad de tener un puerto que reciba contenedores directamente, es decir, que no haya que transbordarlos en, no sé, en Santos o en algún otro lado, digamos. Y estamos queriendo exportar 100.000 millones de toneladas. Antes de poner en precios, antes de ponernos a hablar de todo lo demás, digamos, ¿no? Ese es el ejemplo de las reformas de fondo que Argentina necesita. Ahora, para hacer todo eso necesitas crear espacio en el presupuesto público para que esas cosas se puedan hacer, o crear el ambiente necesario para que el sector privado vuelva a financiar a la Argentina, digamos, los argentinos y los no argentinos. Y el tercer bloque, ahí es donde voy a poner un poquito de énfasis, es el bloque que implica desregular la actividad, o sea, liberar de nuevo la actividad privada argentina. O sea, la actividad privada argentina, primero, funciona sin mercado, funciona sin precios, funciona sin integración al mundo, funciona porque somos argentinos y hemos sobrevivido a tantas cosas que seguimos funcionando y porque estamos acá y la hacemos funcionar. Pero la verdad, si uno pusiera, cuando yo describo esta situación, con detalles, por supuesto, a un directorio en nuestro país, dice, no, pero yo no sé jugar este juego. ¿Cómo es esto? Yo no entiendo cómo funciona esto. Es decir, nosotros somos demandados en el mundo porque entendemos cómo funciona esto, digamos, ¿no? Es decir, yo tengo una barrera a la entrada de economistas extranjeros, no por el Zoom, digamos, simplemente porque no entienden esto. ¿De qué es esto? ¿De qué estás hablando? Para mí es una ventaja, pero la verdad que es una ventaja pobre, ¿no es cierto? Entonces, si no hacemos una reforma integral, todo esto es esto, ¿no? Es decir, si no hacemos una reforma integral, no hay Banco Central. No hay Banco Central, no hay política fiscal, no hay nada, ¿no? Si no reformamos el Estado en sentido amplio, pero en sentido amplio, no hay forma, porque más impuestos no podemos inventar, y porque nadie nos va a prestar, y sería mejor que nadie nos preste. Entonces, tenemos que pensar, insisto, de nuevo, una Argentina que recupere la capacidad del sector privado de invertir y de crecer, y que recupere además el prestigio que ha perdido, digamos. A mí lo que me asombra, estamos acá en un grupo
digamos, que prioriza valores, digamos, ¿no? Es decir, más allá de instrumentos, ¿no? A mí me asombra que el sector privado se haya dejado, tengo que usar palabras muy cuidadas, digamos, pero se haya dejado perder la reputación en la manera que se ha dejado perder, digamos, ¿no? Es decir, en la Argentina el sector privado es mala palabra, ¿no? Un empresario es mala palabra, la inversión es mala palabra, es decir, está siempre vinculada a que no, que son los que suben los precios, los que se guardan la guita, los que hacen esto, los que hacen lo otro, los que bimonetarizan, no sé cómo se llama esta cosa. Es decir, tenemos que recuperar eso. Y eso son reglas, pero también es una participación privada muy distinta a la que hemos tenido en este contexto, ¿no? Entonces, insisto, hay un problema derivado de que la prioridad es el equilibrio fiscal, y cuando uno habla con cada uno de los sectores de la Argentina, se sienta frente a nosotros que estamos entrevistando a todos, porque tenemos que ver, se sienta con nosotros y por supuesto el primer pedido es bajame los impuestos. Y la segunda cuestión es, si vos me bajás los impuestos, no sabés, esto va a crecer espectacularmente, voy a crear tanto empleo y vamos a importar. Y cada uno, desde el punto de vista de equilibrio parcial, debe tener razón. Ahora, cuando nosotros hacemos el equilibrio general, no da. No da desde el punto de vista fiscal, no da desde el punto de vista de los recursos, no da desde el punto de vista del empleo, no da desde el punto de vista de ningún lado, porque, es decir, si yo sumo todo eso, cuando volvieron las automotrices a la Argentina, después del interregno en donde le pasaron las automotrices a los argentinos, bueno, en mi rol de economista, periodista, lo que ustedes quieran, cada una de ellos me entrevistaba, uno se entrevistaba, o me pedía consejos. Entonces eran 6. Y cada una tenía en su plan de negocios el 30% del mercado. Y claro, vos sumabas y eso era 180. Alguno la va a pifiar, digamos, ¿no? Acá pasa lo mismo, hay que hacer el equilibrio general. Y el equilibrio general requiere otra vez, un programa integral que sume y reste, entender que acá hay costos que pagar y que hay transiciones que transitar, valga la redundancia, y entender que todo esto que nosotros estamos mirando se puede hacer, pero requiere de un marco político diferente y de una sociedad que lo respalde. Yo estoy convencido respecto a la sociedad, porque la sociedad ya se dio cuenta hace rato que esto no funciona más. No lo puede verbalizar en términos prácticos, porque cada uno de nosotros, ¿qué va a hacer? Pero ya se da cuenta, cuando tenés 100% de inflación y 40% de pobreza, y que el sector privado no crea un empleo desde hace 10 años, un empleo formal desde hace 10 años, ya se da cuenta, no hay que decirle nada. El tema es si la política está a la altura de las circunstancias de entender, porque la política funciona a miedo, pero tiene memoria corta. O sea, funciona a miedo, o espanto, como ustedes quieran, pero tiene memoria corta. En cuanto algo se tranquiliza enseguida, es decir, nosotros estábamos en el Banco Central tratando de hacer una política de estabilización, y claro, a los 2 días que más o menos teníamos que apretar con la tasa o con lo que fuere, no importa, a los 2 días que se había calmado ya te estaban llamando, bueno, ahora sí, ahora ya podés afuera, pará. Bueno, entonces, yo sé que ahora vienen las preguntas y ahí voy a entrar en detalles, pero quiero dejarles este mensaje. Argentina tiene que cambiar su rumbo. Este rumbo no funciona. Y cuando digo rumbo es volver a ser occidental y capitalista, digamos. No hay mucho misterio, digamos, ¿no? Es decir, en la gran oportunidad estratégica de ser los proveedores de energía del mundo y los proveedores de alimentos del mundo, Argentina tiene cupos para exportar alimentos y no sabe construir y no puede construir un gasoducto, ¿no? Tiene que recuperar, tiene que armar un programa integral, respaldado como corresponde. No hagan mal los parches, digamos, que vamos a bajar un puntito el ingreso bruto y subir un puntito, no sé, el IVA. No funciona eso, no funciona más. Tiene que tener capacidad de gestión, que no es menor, insisto, no es menor.
Y la política tiene que estar convencida de estas cosas. Si reunimos esas condiciones, lo demás casi no hay discusión. Es decir, tenemos matices, tenemos algunas discusiones en algunos temas. Por supuesto que están los intereses sectoriales. Si uno quiere hacer una planta de gas licuado y el otro quiere exportar el gas, no sé, por acá, y el otro quiere... Pero esos son cuestiones sectoriales que se arreglan, ¿sí? Y que se discuten y se preparan. Ahora, todo lo demás hace falta. Cualquier otra cosa que, nosotros no vendemos espejitos de colores, cualquier otra cosa que le quieran vender, no va a funcionar. Va a funcionar un ratito, un poquito más, un poquito menos, no va a funcionar. Claro, me parece que tengo que parar acá. Paro acá y voy a las preguntas que hay que ver los detalles. Gracias. ¿Se escucha? Ahora sí. La primera pregunta que me hicieron llegar a través del streaming. Los encuestadores, es una pregunta de Eduardo D'Alessio. Sí. Generalmente preguntamos, si las elecciones fueran hoy, lo cual es una falacia, dice Eduardo, porque las elecciones no son hoy y de aquí a 1 año y medio el panorama social y económico puede cambiar. La pregunta concreta es, ¿cuál cree que será el escenario económico dentro de 1 año y medio? Ah, bueno. Segunda pregunta. Que la conteste D'Alessio, entonces. Que haga una encuesta para contestarlo. A ver, qué amigo D'Alessio. A ver, vamos a decir, de lo que estoy seguro que esto no va a mejorar. Eso lo podemos firmar, digamos. Yo lo puedo firmar. Ojalá me equivoque, pero no va a mejorar. Este gobierno va a ser el tercer gobierno consecutivo que va a entregar el poder con menos PBI per cápita del que lo recibió. El tercer periodo consecutivo, son 12 años, ¿no es cierto?, de gobierno que recibe un PBI per cápita determinado y lo entrega con un PBI per cápita más bajo del que lo recibió. El segundo gobierno de Cristina Kirchner, el gobierno de Macri y el primer periodo del presidente Fernández. El gobierno, después de las PASO, tenía que decidir hacer lo que hacen los gobiernos cuando se encuentran en esa encrucijada, que es, bueno, muchachos, ya está, ahora hay que arreglar lo poco que podemos arreglar, duremos, lleguemos al 2023 y, bueno, veamos qué pasa, ¿no? Y el gobierno no hizo eso. Y por lo tanto, lo que no hizo eso fue empeorando las condiciones. Pero empeorando las condiciones, no solamente desde la política, mejor dicho, empeoraron las condiciones porque la coalición política gobernante tuvo sus problemas internos, pero conceptualmente hacia allá íbamos. Digamos, un concepto que es el déficit fiscal no genera inflación, la deuda interna en pesos no hay problema, el problema de la deuda interna en dólares. Bueno, todas esas frases que fueron conceptualmente repetidas desde el gobierno, desde que comenzó el gobierno de Alberto Fernández, bueno, desde la pandemia para acá, nos llevaban a esto. ¿Esto qué puede ser? ¿Puede empeorar? Puede empeorar. ¿Puede empeorar demasiado? Sí, le asigno poca probabilidad, pero sí. Pero claramente no va a mejorar. Entonces, las condiciones con las que vamos a encontrar, con que la Argentina irá a elecciones el año que viene, serán parecidas a esta. Inflación alta, esperemos que no más que 3 dígitos. Alta pobreza, estancamiento económico, baja inversión, es decir, lo que está hoy, empeorando, digamos. Eso no significa que a algunas empresas no les vaya muy bien y a algunos sectores no les vaya muy bien. Eso es la micro y es cosas que dependen. Yo siempre digo, hay empresas que se funden en las recesiones y empresas que florecen en las reactivaciones, o al revés, pero que se funden en las reactivaciones y florecen en las recesiones, pero va a estar peor que hoy. Esperemos que no esté demasiado peor que hoy. Enrique, ¿cuál es su opinión sobre el manejo de la deuda que se hizo en relación con el Fondo Monetario Internacional? A ver,
Hay una vieja regla que dice que la regla de oro es que el que tiene el oro pone las reglas. Y la verdad que nosotros seguimos con las fantasías de que podemos imponer, podemos generar un cambio copernicano en las relaciones financieras internacionales, digamos, ¿no? Puede ser, pero es difícil, digamos, ¿no? Ahora sí podemos hacerlo porque nos hemos convertido en el principal deudor del mundo, del Fondo Monetario, y ahora tenemos una palanca, digamos, que no teníamos antes. Yo creo que hubo un grave error en la negociación de la deuda, primero porque se intentó trasladar a la negociación de la deuda un paper. ¿Puedo contar un chiste? ¿Me dejas? Sí, claro. Esta es la historia de un señor que se le acerca al rabino del pueblo y le dice que tiene la solución para el problema de la pobreza. El rabino lo mira, sí, no me diga, sí. Que los hijos de los ricos se casen con las hijas de los pobres y los hijos de los pobres se casen con las hijas de las ricas. Se acabó el problema de la pobreza. Entonces el rabino dice, me parece una idea extraordinaria. Hagamos una cosa. Como yo soy el pastor de la Grey, yo convenzo a los pobres. Usted vaya y convenza a los ricos. Argentina se perdió una gran oportunidad porque en medio de la pandemia Argentina pudo haber negociado con el fondo de una manera distinta a la que se negoció después. El paper decía que había que negociar primero con los privados, y entonces se negoció con los privados, y para negociar con los privados lo más rápido posible se armó una estructura de instrumentos que hoy estamos pagando las consecuencias, porque son instrumentos que no tienen cupones, que empiezan a pagarse después de que se venciera el mandato de Alberto Fernández, etc. O sea, fue una mala negociación con una estructura mala de instrumentos, a mi juicio, digamos, ¿no? Entonces, claro, después de eso vas al fondo. Y como sos el principal deudor del fondo, el fondo dice, sí, está bien, muchachos, ¿dónde hay que firmar? Porque te doy para que me pagues, etc. Pero claro, cuando te doy para que me pagues y mantengo la misma estructura de pago de esquema que había, cuando lo superpongo con la deuda privada, y ahora empieza ahí, bueno, pero el fondo no va a dejar que le paguemos primero a los privados y después al fondo, etc. Entonces, todo ese esquema estuvo mal hecho de entrada. Se puede, digamos, yo lo dije, digamos, algunos de nosotros, tampoco había que ser rocket science para esto, digamos. Muchos de nosotros lo advertimos en durante, no después. Pero bueno, ahora estamos en eso. Yo creo que el problema es que la Argentina no tiene problema de deuda. Argentina tiene que hacer lo que hace todo el mundo, transformar la deuda en crédito. Es decir, cuando vos tenés crédito no tenés deuda. El negocio del que te presta es seguir prestándote. ¿Para qué te va a pedir que te canse? Mientras le pague los intereses, vamos todo bien. Cuando vos tenés, qué sé yo me imagino, hay algunos acá en la mesa, pero no los quiero mencionar, pero digamos, me imagino que Pérez Compán no tiene una deuda con el banco, tiene crédito con el banco. Yo tengo deuda con el banco. Entonces, el negocio de los países es transformar la deuda en crédito. La deuda pública es un esquema Ponzi. Es encontrar algún otro que tome los títulos y vos te tenés que ir. Ahora, si vos estafás todo el tiempo, el esquema Ponzi se rompe. Pero Argentina no tiene un problema de deuda, tiene un problema de crédito. Si hace las cosas que hay que hacer. Si no hace las cosas que hay que hacer, tiene un problema de deuda, la deuda es impagable. Cualquier deuda es impagable, cualquier monto, no importa. Enrique, la Argentina es el único país del mundo donde si se hablan o no se hablan, el presidente y su vicepresidenta es noticia y es motivo de análisis periodístico. La pregunta es, y acá me la hacen llegar, ¿cómo llegar a consensos si ni siquiera se hablan entre el presidente y la vicepresidenta y en los que teóricamente podrían ser los líderes políticos, Cristina y Macri? Bueno, primero no sé si es el único país del mundo donde no se habla del presidente y la vicepresidenta, pero debe ser el único país del mundo donde la vicepresidenta designó al presidente, digamos, ¿no? Es decir, que no es un tema menor, porque cuando los politólogos hablan de legitimidad de origen y legitimidad de ejercicio,
este gobierno tiene un problema de legitimidad de origen, digamos, ¿no? Porque en el origen ya el presidente no era presidente, digamos, ¿no? Con lo cual a partir de ahí todo se hace más grave. Yo no creo que es un problema de hablar, ni de diálogo, ni nada por el estilo, porque en la Argentina se entiende por diálogo y por hablar sacarse la foto, digamos, ¿no? Es decir, nos sacamos la foto, tomamos café, vamos, almorzamos, que está bien, ¿no? Está bien que se junten. Acá hay que tener un programa y acordar en torno a un programa. ¿Sí? Porque tenemos el problema serio que tenemos vamos a, entiendo yo, a un nuevo gobierno, otra vez un gobierno de coalición, en un país que es presidencialista. ¿Sí? Entonces, las coaliciones en el mundo se arman después de las elecciones. O sea, las coaliciones europeas están armadas de una manera tal de que en donde vos vas a la elección, sacaste los votos necesarios, te faltan votos porque tenés que conseguir los votos necesarios del Parlamento para que te nombre el primer ministro, y ahí se arma la coalición. Cuando se arma la coalición se discute un programa. Bueno, hagamos esto, tachamos acá, ponemos allá, y hay un consenso. A veces salen desastres y van cambiando los gobiernos sistemáticamente, a veces salen cosas más o menos razonables. En Argentina las coaliciones se forman para ganar elecciones. Ahora, si vos te formás una coalición para ganar elecciones sin ningún programa detrás, terminás mal. Entonces yo creo que acá no es un problema de quién habla, quién no habla, si se habla. Al final del día, si hay un programa, es decir, la oposición tiene líderes que van a dialogar entre sí y que se van a poner de acuerdo y habrá una primaria o como se llame y se elegirá quién será el que corresponda y el oficialismo hará lo suyo. El tema central acá es si hay un acuerdo en torno a lo que la Argentina necesita hacer en los próximos años. Si lo hay, digamos, habrán hablado, digamos, y si no hay, que hablen es secundario. Me han pedido que fuera puntual, a las 2 tenemos que terminar, hay varias preguntas. Te dejo la última. A tu juicio, ¿qué es lo mejor y lo peor de la llegada de la ministra Batakis? Es interesante, no me hicieron ninguna pregunta del programa, todo de coyuntura. Yo quería eludir todo esto, pero bueno, me someto. Quería que me iba a preguntar qué impuestos se van a bajar, qué gastos vamos a tocar, etc. Tengo todo preparado, no me lo preguntan. Bueno, ¿Qué gastos vas a tocar? ¿Qué gastos? No, ahora te voy a contar algo ataque. Miren, a ver, yo no voy a hablar de personas, porque las personas no tienen nada que ver. Yo creo que Argentina se está subestimando la realidad. Porque Argentina tiene un problema fiscal, pero a ese problema fiscal se le ha sumado un problema de deuda, se le ha sumado un problema de reservas, se le ha sumado un problema de inflación, se le ha sumado un problema de brecha cambiaria. Todo junto y, digamos, una es consecuencia de otra, etc. Y la ministra vino a hacer un pedacito de la historia. Dijo, bueno, me siento sobre la caja, lo que entra se paga, lo que no entra no se paga. Cuando vos te sentás sobre la caja, te sentás un ratito, porque al final del día, para empezar, como dije antes, es poca la caja en la que te puedes sentar, porque los salarios hay que pagarlos, las jubilaciones hay que pagarlas, etcétera, etcétera. El resto te sentás sobre la caja. Bueno, ¿cuánto te puedes sentar sobre la caja? Un rato, porque después viene el proveedor y dice, che, muchachos, hace 90 días que no me pagan, no te doy el agua, no te doy las cosas. Y a los 180 días viene el de AISA, que te dice, ya que ustedes tienen un área de agua, viene la de AISA y dice, che, pero escuchame, no tengo para poner, no sé, cloro, no sé si se pone cloro todavía, o lo que fuere a las cosas, y viene qué sé yo, el de ferrocarriles, y dice, no puedo mover los ferrocarriles, y así sucesivamente. Entonces, la ministra quiso mandar una señal fiscal, adecuada, está en el buen sentido, porque como dice el presidente, no se puede vivir con déficit fiscal. Ahora, es una señal insuficiente, absolutamente insuficiente. Digo, es cierto, íbamos para Rosario cuando había que ir a Mar del Plata, la ministra está en la autopista La Plata. Bueno, menos mal, por lo menos no está en la ruta 9. Ok, fenómeno. Ahora, para llegar a Mar del Plata tenés que hacer muchas cosas más. Y como les dije, el margen de maniobra del Banco Central para hacer las cosas que hace falta hacer, no quiero exagerar, es poco. Es decir, cuando vos tenés 7% mensual de inflación, 6, elijan el número. Si tenés tasa de interés real positiva, es un problemón si vos tenés deuda pública en el Banco Central. Cuando vos tenés
6% de inflación. Evitar el atraso cambiario con Crawling Peg es un problemón, porque tenés que mover el tipo. ¿Cuánto vas a mover? Si vas a mover el tipo de cambio todos los meses 7%, no va a entrar $1 al Banco Central. El exportador hace la misma cuenta que vos. O sea, a mí me parece que se está subestimando la realidad, y la realidad está en una dinámica peligrosa a merced de la reacción, no quiero decir de los mercados, la reacción de la gente. Por ahora, la reacción es, voy a exagerar, es casi razonable. Pero estamos dependiendo de que esa reacción no se espiralice por algo. Yo creo que es probable que las cosas se puedan ir manejando así, pero esto es así, digamos, ¿no? No hay mucho más que esto. Enrique Sebach, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias, Enrique Sebach, por la excelente presentación, a pesar que nuestras preguntas están orientadas en el presente y no en el panorama de la solución futura. Y bueno, quisiera a continuación invitar a los socios que se han hecho acreedores a distinciones Paul Harris, y una aclaración: las distinciones Paul Harris las otorga Rotary en función de los aportes efectuados a la Fundación Rotaria. En el caso nuestro, como los aportes se, digamos, contabilizan en el club, después el club le hace la transferencia en función de criterios que tenemos establecidos. Entonces, los voy a nombrar y les pido que vayan acercándose a mi izquierda a la mesa donde vamos a entregar las distinciones, y le pido a nuestro expresidente Juan Llamazares que también se acerque, que entre los dos los vamos a entregar. Los que no estén presentes hoy los vamos a entregar en sucesivas reuniones. Ricardo Aguirre, Gabriela Starloa, Miguel Blanco, Rodolfo Canese Méndez, Guillermo Combal, Sergio Crivelli, Luis Curuchet, Augusto Darget, Julián de Diego, Máximo Fonrús, Norberto Frigerio, Guillermo González Rosas, Enzo Brillo, Carlos Grimaldi, Mario Guaraña, Jorge Lerman, Juan Llamazares, Miguel Maxwell, Carlos Noyek, Luciano Pons, José Luis Puricelli, Juan José Scali, Vicente Solá y Ignacio Stujovner. Que hay más. Bueno, además hay más Paul Harris para entregar, que los vamos a entregar en otras reuniones, además de los que hemos nombrado, ¿no?
Muchas gracias a todos. Les agradecemos a todos la presencia en la reunión y agradecemos a nuestro orador, Enrique Sewach, por su excelente presentación y vamos a hacerle entrega de nuestro libro del centenario como recuerdo y testimonio de su paso por nuestro Rotary Club de Buenos Aires.